Hernán es un diseñador que se recibió hace un año. Su trabajo final de graduación lo realizó en el área de branding, naming, logotipo e identidad corporativa. Su primer gran cliente se presenta con el siguiente pedido: desarrollar la marca para su escuela de cocina. El nombre que el cliente quiere usar es La Gran Cocina. Tras un pedido de investigación abierta y de reflexión libre, Hernán se pone manos a la obra y comienza la etapa de bocetado. Con la información recopilada, dispara una gran cantidad de ideas. Hace un modelo de la forma en signos simples y en pictogramas articulados empleando la forma con puntos, líneas, planos, colores y texturas. Tras seleccionar las ideas más prometedoras, el diseñador opta por la realización de un elemento despojado, de características minimalistas en lo que visualmente se refiere, dándole así toda la importancia al nombre La Gran Cocina. De esta manera hace referencia a estos conceptos claves a la hora de definir la marca y todo su desarrollo visual. Si estuvieras en el lugar de Hernán, ¿qué agregarías a sus decisiones de diseño? La experiencia de Hernán nos hace tomar conciencia del valor que tienen los elementos básicos de la composición: punto, línea, forma, plano, color y textura, para resolver un problema visual. Usamos la denominación alfabeto visual como una analogía con el lenguaje verbal. Los elementos abstractos y simbólicos del lenguaje verbal poseen una estructura organizada de enseñanza y aprendizaje que es necesario incorporar al diseño para desarrollar una comunicación visual efectiva. El alfabeto visual nos posibilita desprendernos de la imagen real y así crear y expresar un discurso o concepto desde lo estrictamente visual, independientemente de la relación interpretativa con aquello que necesitamos comunicar. A partir de elementos básicos y recursos sintácticos, el diseñador del relato logra comunicar el concepto de la gran cocina. ¿De qué dependerá la alfabetización visual? Los elementos básicos de la representación visual son: punto. El punto es la unidad mínima de composición. Es un elemento adimensional en el alfabeto visual. Su tamaño es relativo, pero actúa sin perder su carácter de pequeño con relación a su contexto. Este elemento posee una gran atracción para nuestro ojo. Es la unidad más simple y se la relaciona comúnmente con la redondez. Un punto puede ser el disparador de cualquier intervención en el plano. Con 2 puntos ya se puede medir un espacio en relación al entorno. El punto como forma autónoma siempre deberá ser pequeño con relación al resto de los elementos y su contexto. Línea. Es el trayecto de un punto. Su trazo es primordial. Es un elemento unidimensional. Según Dondis, puede definirse como un punto en movimiento o la historia del movimiento de un punto. Es el elemento más utilizado para previsualizar y bocetar ideas. Se la puede usar fluida y experimentalmente o ser rigurosa y técnica. La línea es capaz de expresar caracteres como la delicadeza, la indecisión, la audacia, la inflexibilidad, la indisciplina, el nerviosismo o la frialdad, entre otros. Y como forma, la línea puede generar contornos y provocar sombras. Plano. Es un elemento limitado por líneas que posee 2 dimensiones. Como elemento icónico, tiene una naturaleza absolutamente espacial. No solo queda ligado al espacio de la composición, sino que, además, implica otros atributos como los de superficie y bidimensionalidad, por lo que generalmente se representa asociado a otros elementos superficiales como el color o la textura. Los planos son elementos idóneos para compartimentar y fragmentar el espacio plástico de la imagen. Sugieren la tercera dimensión a partir de la articulación de espacios bidimensionales que normalmente se hallan superpuestos, tal y como afirma J. Villafañe. El plano como forma puede ser geométrico, orgánico o figurativo. Puede estar limitado por líneas conceptuales o de contorno.
Observemos la pintura Círculos en Círculo de Kandinsky, creada a principios de la década de 1920, cuando comenzó a enseñar en la Bauhaus de Weimar. ¿Reconoces los elementos de representación visual? Continuemos revisando el caso de la Gran Cocina. Tras un periodo de investigación abierta y de reflexión libre, Hernán se pone manos a la obra y comienza la etapa de bocetado. Luego de la información recopilada, dispara en una gran cantidad de ideas. Modela la forma en signos simples y en pictogramas articulados con el empleo de la forma como punto, línea, plano, color y texturas. Tras seleccionar las ideas más prometedoras, el diseñador opta por la realización de un elemento despojado, de características minimalistas, en lo que visualmente se refiere dándole así toda la importancia al nombre La Gran Cocina. De esta manera, se hará referencia a estos conceptos que son claves a la hora de definir la marca y todo su desarrollo visual. La simpleza necesaria la toma de la articulación entre el concepto y la forma para crear un nuevo lenguaje a partir del nombre. El diseñador aprovecha el poder comunicacional de diferentes elementos visuales y sus referencias culturales en el ámbito de la cocina para relacionarlos con los utensilios. Y estos, a su vez, los vincula con las formas básicas del alfabeto visual, le da color y luego los articula con las palabras que hacen al nombre de la marca. El diseñador, después de realizar una investigación e interpretación conceptual, comienza su etapa de expresar esos hallazgos en formas gráficas. Los elementos del alfabeto visual mencionados por el diseñador en su relato nos ubican en la base de construcción de todo mensaje visual. Conforme nos comunicamos por medio de la palabra, aumentan las representaciones visuales. El lenguaje visual posee signos que señalan y enriquecen todo aquello que conocemos y todo lo que interpretamos. ¿Cómo será el avance de las manifestaciones visuales que hasta el estilo de la tipografía influye en la interpretación del mensaje? Estamos invadidos de signos que son generados a partir del alfabeto visual. ¿Consideras que el lenguaje pictográfico es capaz de transmitir una idea? ¿Es capaz de materializar lo abstracto? Recordemos los puntos básicos de las construcciones visuales: el punto, la línea, el plano, el color y la textura. Todos estos elementos tienen la capacidad de atraer la percepción visual por sí mismos y a su vez generar formas complejas de combinación. Cabe destacar que el color y la textura siempre dependerán de estos elementos para aparecer y atraer nuestra percepción. El color se divide en tres componentes básicos. Matiz es el color específico de lo que vemos. Hay tres matices primarios. Para nuestro caso, que trabajamos con el esquema de colores pigmento, estos son rojo, amarillo, azul. Sus secundarios son naranja, verde y violeta. Los que derivan de las mezclas de los primeros con los secundarios son los colores terciarios. Los colores tierra surgen de la mezcla de los secundarios entre sí. Saturación es la pureza de un color respecto al gris. Los colores más saturados son puros y completos. Otra manera de entender la saturación es pensando en la cantidad de pigmento. Cuanto más pigmento tiene un color, mayor será su saturación. Brillo es la luminosidad del tinte, la gradación tonal de un color con respecto a la luz. Otro elemento básico es la textura, que es la característica de una superficie. Es un elemento que tiene repercusiones tanto en lo táctil como en lo visual. Hernán, nuestro diseñador gráfico para la Gran Cocina, tiene en cuenta que la marca busca ser flexible en su diseño, para así tener una mejor adaptación a los constantes cambios del mercado actual. Con esto no busca imitar a otras marcas o seguir una tendencia determinada, sino que busca expresar una individual dúctil. Esto implica que, aunque la marca necesite a futuro algún cambio, siempre se regirá por la particularidad y exclusividad en su diseño, ya que la buena cocina expresa estilos diversos.
Para esto, la marca que propone Hernán opta por el recurso del valor añadido de los productos orgánicos con los que trabaja el maestro cocinero. Para crear este logotipo, Hernán se vale de un sistema de iconos que generó con varios niveles de abstracción y familiaridad. Esto lo hizo recordando que no solo los utensilios de la cocina entran a jugar en la composición, sino también los productos con los que se elaboran en la escuela la diversidad de platos. Esto le da una gran variable a la hora de elegir el color y las texturas necesarias para crear un extenso sistema de signos, pictogramas. Su objetivo es proponer no solo la creación de la marca, sino también el de un diseño que se pueda aplicar a los futuros productos y servicios vinculados a una escuela de cocina. En el trabajo de todo profesional del área de la comunicación visual, es fundamental que se desarrolle la capacidad de relacionar el concepto con la forma visual. En el relato podemos deducir el manejo de las herramientas y recursos visuales del profesional. Los elementos conceptuales hacen referencia a interpretar la idea y reconocer su forma visual. Los elementos visuales dan la posibilidad de pensar esa idea en términos de color, textura, configuración y tamaño, creando una relación fundamental a la hora de pensar el concepto en un espacio, una posición y una dirección. Es vital recordar que los elementos de representación visual están relacionados entre sí y es precisamente por su alto nivel de abstracción que cuesta pensarlos como entidades autónomas. Cuando se combinan, le dan contenido al lenguaje visual. Hernán, nuestro diseñador de La Gran Cocina, genera con su propuesta, a partir del branding, futuras necesidades a su actual cliente. Al momento de realizar el manual visual de uso, Hernán tiene en cuenta que la marca aún está en desarrollo y los nuevos productos no se han creado, motivo por el cual todos los elementos creados en el manual son prototipos y podrán ser completados o modificados más adelante. Luego de la diversidad de propuestas, se define una de ellas y se entrega el trabajo terminado con su manual visual de uso. Si fueras el responsable de generar la propuesta de branding al cliente, ¿cómo se la presentarías? ¿Qué le ofrecerías para dejar una ventana abierta a nuevas propuestas? El problema profesional que venimos planteando expone el universo de posibilidades que ofrece el lenguaje visual. Nos muestra cómo el profesional, a partir de la necesidad planteada por el cliente, genera diferentes soluciones a un mismo problema. Las variables de las formas en los elementos conceptuales, de relación y visuales generan la modelización del concepto, de la idea. A estas variables le sumaremos la interrelación de las formas, de las acciones que los signos gráficos, cualquiera sea su configuración, pueden realizar según necesidad de comunicación. ¿Cuántas veces aplicas más de uno de estos recursos en tus búsquedas de diseño? La forma como punto. Se reconoce la forma como punto en cuanto a su pequeñez con relación al contexto y demás formas que interactúan en él. Esta medida es relativa, porque depende de un marco en el cual el punto esté contenido. Cabe recordar que el punto como forma no es siempre redondo. Cualquier forma que se percibe pequeña con relación al resto podrá percibirse como punto. La forma como línea. La forma actúa como línea cuando su ancho es estrecho y predomina su longitud. Suele transmitir sensación de delgadez. Los aspectos a considerar de una línea son: apariencia total de la forma, cuerpo, ancho y sus bordes, extremidades. La línea puede ser curva, recta, ondulada, quebrada, mixta, una en curvas y rectas, modulada, varían el grosor en su recorrido, y homogéneas, constantes en grosor en su recorrido. Los puntos dispuestos uno detrás de otro se perciben como una línea, aunque ésta sea conceptual y no visual. La forma como plano. En una superficie bidimensional, todas las formas lisas que no sean reconocidas como puntos o líneas son planos. Wong, 1991, página 13.
Toda forma plana está limitada por líneas que constituyen los bordes de la forma. La línea de contorno de la forma plana, sea visual o conceptual, va a determinar la figura y las relaciones con el espacio de ésta. Puede ser geométrica, orgánica, rectilínea, irregular, manuscrita o accidental. Interrelaciones de la forma. Fuente, elaboración propia. Con técnicas de manipulación de valores tonales, luces y sombras, sobre la superficie de las figuras se pueden crear formas volumétricas. Otra herramienta de composición es la repetición de la forma o la repetición de partes de la misma en un mismo plano. Esta repetición se puede organizar según diversas disposiciones, siendo las básicas la línea, la cuadrada y la circular. Un cliente te pide generar un sistema de hasta 10 signos, pictogramas, de árboles autóctonos. La necesidad de tu cliente es cuidado de especies de árboles autóctonos en tu lugar de origen. Boceta al menos 2 ideas por especie, sin perder el eje temático. Puedes emplear una técnica manual o digital. Elige 5 de los 10 pictogramas. Realízales un ajuste y diseña un discurso visual con los pictogramas y la siguiente frase: preservemos nuestros árboles nativos. Realízalo con una técnica manual o digital. Para poder dar solución a la actividad práctica, tienes que considerar revisar los conceptos desarrollados en las lecturas del módulo. Analiza detenidamente el caso que se propuso en su recorrido y observa cuidadosamente los ejemplos gráficos. Para la generación del sistema de signos pictográfico, realiza una investigación sobre los árboles nativos de tu lugar de origen. Observa qué formas tienen los árboles y con qué formas geométricas se relacionan, sin olvidar color, tamaño, textura. Boceta al menos 2 posibilidades por árbol elegido. Piensa en la iconicidad, pasar de la representación a la síntesis, abstracción. Relaciona las formas icónicas con las lingüísticas, frases. Compone en un formato elegido para la resolución del discurso visual, sin perder el concepto del mismo. No olvides las variables e interrelaciones de las formas en el campo gráfico. Te brindo un mapa del desarrollo del proyecto para la resolución de la actividad práctica. 1. Etapa de investigación y selección de las especies. 2. Etapa de bocetos. 3. Boceto del discurso visual como difusión del cuidado de las especies. Involucrar en él al menos un conjunto de 3 a 5 árboles.